La movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara es un tema importante y complejo que involucra diversos factores, como el crecimiento demográfico, la infraestructura de transporte, los hábitos de movilidad de la población y la calidad del aire, entre otros. Según el INEGI, la zona metropolitana de Guadalajara tenía una población de 5.3 millones de habitantes en 2020 y circulaban en la zona metropolitana de Guadalajara más de 2.4 millones de vehículos, de los cuales el 77% eran automóviles particulares. En abril de 2013, hace 10 años, comenzó Ruta 44. Fue una fecha como ahora, cuando se inició con este tema, la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Como un homenaje a este 10º aniversario, decidimos volver a tocar este tema en Ruta 44 y hacer un vistazo a la distancia a 10 años de entonces a ahora, cómo ha cambiado la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Presento a mis invitados, Manuela Valentino Bonilla. Ella es integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco. Manuela, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Antonio Gómez Reina, investigador de la UDG y quien me acompañó hace 10 años en el primer programa de Ruta 44. Toño, como siempre, bienvenido. Hola, Carlos, gracias. Mario Córdoba España, director del Instituto de Investigación de la Movilidad Urbana Sustentable de la Universidad de Guadalajara. Mario, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Y Juan Pablo Rojas Ramírez, profesor investigador en los posgrados de Movilidad Urbana y Territorio del Centro Universitario de Tonalá de la UDG. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación también. Bueno, vamos a comenzar con una primera intervención de cada uno. Comienzo contigo, Manuela, sobre este tema de la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Una primera revisión a ella. Primero que todo, gracias por la invitación y felicidades por tu programa. Considero muy importante la movilidad desde todos los ámbitos, pueda ser ciclista, peatones, transporte público y demás. En lo que a mí concierne, no soy de la ciudad, soy adoptada, pero orgullosamente lo digo en el sentido de que noto mucho la diferencia desde pues, prácticamente que llegué aquí a la ciudad a la actualidad. Parece fácil decir, pues, no sé, la creación del observatorio ya 9 años desde la desgracia de UDG, pero es muy importante los avances que se han dado en cuestión de movilidad, llámese las nuevas rutas y demás. Falta mucho, pero muchísimo por hacer y nosotros como sociedad estamos y debemos de estar muy involucrados para su mejora. Muy bien. Una primera intervención, Toño, a 10 años de distancia. Pues nos encontramos con el mismo panorama y un caos mayor. Por muchas de las decisiones mal tomadas, falta de visión, falta de proyectos multidisciplinares, que ya comentaremos en su debido tiempo. Gracias, Carlos. Muy bien. Mario Córdoba, España, una primera intervención sobre la movilidad. Bueno, en el siglo pasado, allá por los 50, se abrió la avenida Juárez y 16 de septiembre, dándole paso a los automóviles. Desafortunadamente con una gran destrucción de patrimonio urbano y arquitectónico muy valioso. Entonces se le abrió paso en esos años al auto y jamás se imaginó la ciudad que 70 años después estaría abarrotada de automóviles, con un poco más de 2,5 millones de automóviles circulando. Entonces, la ciudad ya no puede con esa cantidad de automotores. Entonces, fueron errores históricos en su momento y que ahora se están pagando y que se necesitan hacer grandes cambios para modificar una ciudad orientada al automóvil. Muy bien. Juan Pablo Rojas, una primera intervención. Sí, otro aspecto muy importante, además de los que comentan los compañeros, son los relacionados propiamente a la expansión urbana, la concentración demográfica y propiamente el retraso que hay en la adopción de nuevas modalidades o a la integración de modalidades multimodal, válgame el término, en torno a la movilidad que ha sido vertiginosa desde la década de los 50 y que ahora está cobrando factura desde aspectos socioambientales. Muy bien, ahí tiene la primera intervención de nuestros invitados. Vamos a adentrarnos al tema. Manuela, ahora pareciera que en estos 10 años, que coincide un poco con el observatorio,
pues ahora tenemos ciclovías, tenemos líneas del tren eléctrico urbano, la línea 3, por ejemplo, tenemos macrobús, etcétera. Y podría parecer que hemos avanzado. ¿Es cierto o seguimos estancados? Parece haber avanzado, pero, ahí va el pero, tal cual como lo comentan, la expansión demográfica es muy importante, además del crecimiento desmedido de la población. Esto es, para mi punto de vista, el transporte en general es insuficiente. Lo vemos muy claramente en las periferias. Los transportes irregulares, llámese mototaxi, llámese las combis y demás transportes, uno dice, pues no deberían de funcionar porque son bastante inseguros, pero desafortunadamente tantísima gente no tiene cómo moverse a sus lugares de trabajo, centros educativos y demás, lo forzan a utilizar, a moverse como sea. Entonces, tristemente, la realidad hoy en día, que a pesar de que hay avances, aún así es insuficiente. ¿Y esto a qué obedece, Toño? ¿Falta de planeación, proyección de la ciudad, etcétera? Son varias cosas. Primero, tiene que haber un grupo multidisciplinar para hacer un desarrollo. Estamos hablando de ordenamiento territorial, transporte, energía, agua, alimentos, todo tiene que estar organizado. Si nosotros vemos otras ciudades en el mundo, vemos cómo están organizados y cómo se van estructurando las cosas. Aquí en esta ciudad, tú tienes que ir a trabajar y de repente a alguien se le ocurre, no, vamos a manejar una calle cerrada o vamos a manejar una ciclovía. Una señora tiene que llevar a sus hijos y no va a agarrar la avenida Guadalupe para llevar a los niños a la escuela y regresar. Tiene que utilizar el automóvil. Lo mismo sucede con el que va a la fábrica. Entonces, todo este tipo de movilidad que existe tiene que tener un por qué y para qué. Nosotros, pues hemos visto en algunos otros países cómo se ha ido desarrollando. Acabo de estar en Milán hace 15 días y es un verdadero caos, tipo Guadalajara. Allá no se respetan sentidos, hay motociclistas por banquetas abajo, arriba, hay atropellados, golpeados, ahí las cebras para que pueda cruzar la gente se olvidan. Y aquí en México estamos igual y nosotros estamos peor, porque ahorita si yo te digo motociclistas, ahorita ves un motociclista en un carril de alta velocidad, ya sea en carretera o en ciudad, y van zigzagueando. Y por todos lados ves gente que te aparece por un lado, por otro, y el transporte es insuficiente. El transporte no está bien estructurado. Esto empezó en los 60, como se hace tiempo, cuando aparecen los primeros autobuses en el 54, se inauguran afuera del Palacio de Gobierno estos autobuses y dicen ya, todas las 3 colonias del sur, Oblatos Colonia, o sea, las diferentes rutas que iba a haber. Y se estancó. Y ya no volvió a crecer. Y luego viene el desorden. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cuál es el tamaño de la ciudad? ¿Hasta dónde puede llegar a tener sustentabilidad en relación a población? Y hoy sigue otro elemento más crítico. Antes en una manzana había, por decir algo, 20 familias. Vamos a poner 2 autos por familia, 40 autos. Ahorita una de esas casas o 2 casas o 3 terrenos te hacen un edificio con 80 departamentos. ¿Cuántos vehículos vas a tener? En la misma calle, las calles no amplían, al revés las están reduciendo y están generando un caos de contaminación, de horas hombre perdido. ¿Por qué? Porque es un verdadero desorden administrativo. Mario Córdoba, ¿ha faltado planeación, proyección de la ciudad? ¿Qué tanto ha contribuido el hecho de que los cambios políticos y que cada 3 años, 6 años se reinvente la ciudad? Bueno, como tú sabes, Carlos, la planeación territorial y en muchos sentidos de nuestro país no es de corto plazo. O sea, es por sexenios, es por cuatrienios, ahora en los ámbitos municipales, etcétera, ¿no? Entonces, no hay, cada gobierno llega, hace su plan de desarrollo y sus programas correspondientes, pero la verdad es que lo único que les importa son las acciones que van a hacer durante su gestión. Entonces, no hay en ese sentido una planeación de mediano, ni siquiera de mediano, menos de largo plazo. Entonces, incluso se dan situaciones en las que el gobernante anterior, aún siendo del mismo partido, rechaza las obras o las abandona las obras que su inmediato anterior hizo, ¿no? Pues ahí está el ejemplo de la línea 3, por ejemplo,
con una cantidad enorme de rutas sobrepuestas, incluso obras que el mismo gobierno ha hecho recientemente con un alto nivel de sobreposición de rutas de camiones que le sustraen pasaje a las líneas de transporte masivo. Eso explicaría por qué empezamos con una línea del tren eléctrico y después la abandonamos para meter un macrobús, sí, y luego olvidamos el macrobús para regresar a otra línea. Tú lo observas en la línea 3, bueno, la hizo el gobierno anterior, este gobierno ya no tiene mucho interés, digámoslo así, aunque le tocó echarla a andar con el auxilio del gobierno federal, pero si tú te paras en los tramos elevados, en el tramo subterráneo no es posible porque afortunadamente lo cerramos, pero o cuando menos para la vialidad el flujo de paso, pero en los tramos elevados te das cuenta la gran cantidad de rutas que están sobrepuestas al trazo de la línea 3, tanto en el lado de Zapopan como en el lado de Guadalajara y Tlaquepaque. Entonces, nosotros hemos cuantificado inicialmente cuánto significaría aproximadamente esa cantidad de pasajeros que se están moviendo en esas rutas, que deberían ser transportados en esta inversión tan costosa que fue la línea 3, y son casi 100,000 viajes diarios. Entonces, imagínate, el dimensionamiento del tren no es insuficiente, lo que pasa es que no está aprovechado para esa demanda inicial que se esperaba de 233,000 viajes, según los estudios que ellos hicieron, y que ahora, pues, cuando mucho llegan a 120, 130. ¿No? ¿Les faltaron 130,000 entonces? Que son los que están, en buena parte, son los que están transportándose en las rutas de camiones sobrepuestas. Y también hoy sale una nota en el Informador, precisamente, sobre el abandono del CETRAN de la Normal. ¿Cómo es posible que un espacio donde iban a llegar rutas tanto de Ávila Camacho como de Prolongación Alcalde y de otros lugares, iban a hacer correspondencia, incluso multimodal, con la estación que está vinculada a la Normal de la línea 3, esté abandonada? Claro. Entonces, es una falta ahí de planeación en materia de transporte. Muy bien, vamos a continuar hablando de otras áreas de la movilidad. Tengo que hacer la primera pausa, regreso con más del tema. El transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara se compone principalmente de autobuses urbanos y taxis. Según el Consejo Consultivo del Transporte del Estado de Jalisco, en 2020 había alrededor de 10,000 unidades de transporte público en operación. A este universo se tiene que sumar las líneas 1, 2 y 3 del tren eléctrico urbano y los 2 sistemas de macrobús que operan en la ciudad, en la calzada Independencia y sobre el periférico, además de un sistema irregular de mototaxis. La movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, el tema que abordamos en Ruta 44, mismo tema con el que iniciamos hace 10 años y hoy lo estamos recordando. Juan Pablo Rojas, pareciera, como le preguntaba Manuela, que tenemos ahora macrobús, tenemos línea 3, tenemos ciclovías, etcétera. Pareciera que hemos evolucionado y avanzado. Sí, se ha retomado las buenas prácticas internacionales, mas no se han ejecutado de manera adecuada. ¿Por qué? Porque se tenía pensado precisamente la integración del transporte, como bien se estaba comentando, a partir de la intermodalidad, ¿no? O sea, que un usuario pudiera hacer uso en sus diferentes movimientos circulares, por así decirlo, se llama conmutaje, desde que sale de su casa hasta que debe de llegar en otros horarios, de manera óptima, eficiente y en tiempos reducidos dentro del transporte.
No obstante, la realidad que nos dice ahora el modelo integrado del sistema de transporte nos avisora que el valor social del tiempo de las personas que se traslada es mucho más elevado. Prácticamente va, o sea, en un rango de 20 kilómetros, a 3.39 dólares, o sea, 70 pesos más o menos, en los que una persona tiene que gastar, o sea, dejar de hacer otras actividades por estar en el transporte. El ejemplo que se da es propiamente de Santa Fe hacia el centro de la ciudad nada más. Y eso tenemos que, desde Santa Fe, desde Tlajomulco de Zúñiga, el flujo de movilidad urbana es intenso durante todo el día hacia diferentes puntos de la ciudad. Entonces la integración realmente no es efectiva, no es la más óptima que se pudo haber planeado, ¿no? O sea, dentro de las diferentes posibilidades de planeación dentro del ordenamiento territorial metropolitano. Claro. A ver, Manoya, se ha avanzado en el tema de, supuestamente, la movilidad no motorizada. Hay más ciclovías que hemos visto. Y me recuerda, por ejemplo, a Colombia, donde hay una red de ciclovías, pero sí se conectan. Y las de aquí parecen que no se conectan. De hecho, es triste. Me refiero a varias personas, por ejemplo, llamas colonias o demás, que no aceptan aún el uso de la ciclovía. Por mencionar un ejemplo, Avenida Guadalupe, todo el rechazo que hubo por bastante tiempo donde decían, no, pensamos más en cómo se va a mover mi carro a cómo se va a mover una persona que va, llamemos, vuelvo a mencionar el peatón, o bien las bicicletas. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué yo no uso una bicicleta? O sea, yo en lo personal me puedo desplazar a mi trabajo, pero no me animo por la inseguridad. Desde el transporte público, que tristemente sigue jugando carreritas y demás, hasta los mismos carros. O hoy me tocó ver motociclistas que van rebasándose, que van incluso hasta por la misma ciclovía. Entonces decimos, está esto, pero no lo podemos usar porque no es 100% seguro. Tristemente, ¿cuántos casos ha habido de ciclistas que aún estando en la ciclovía han perdido la vida? A ver, entonces, en tu opinión, ¿está bien las ciclovías aunque no se conecten? ¿No hay una interconexión entre ellas? Están bien, pero ese pero se dará hasta que estén conectadas totalmente. O sea, que yo diga, puedo llegar desde el punto A hasta el punto B 100% en mi bicicleta. Porque son tramos ahorita nada más, ¿no? Exactamente, son pequeños tramos, y también debemos de considerar que el transporte público realmente ofrezca el servicio para las bicicletas como se había ofrecido con anterioridad, donde nos decían que podíamos subir nuestra bici, sea el tren, sea el macro o cualquier transporte, y no se está dando así. Eso no está ocurriendo. Toño, esta ciudad de Guadalajara fue creada hace muchos siglos para carretas, y luego se ha ido transformando para el automóvil. ¿Qué ha fallado? ¿Ha fallado el transporte público? ¿Qué ha fallado? Mira, mucho tiene que ver la cultura. O sea, no podemos importar una cultura o una actividad de transporte de otro país. Hay que tropicalizarla, hay que ver. Si estás tú en Ámsterdam, en Holanda, vas a ver los miles de ciclistas que hay. Pero de que nacen ya andan en la bicicleta. En Europa mucha gente utiliza la bicicleta y es una costumbre la bicicleta, porque son zonas que no son intertropicales, que no tienen temperatura, insolación, que la mayoría de las ciudades son planas en donde se utiliza la bicicleta. Aquí de repente dicen, vamos a hacer una ciclovía. De hecho, voy a hacer la ciclovía. ¿Para quién está diseñada una ciclovía? Una gente de 70 años, de 60 años, de 50 años, de 8 años, de 10 años, de 12 años. O sea, ahí es donde empieza el signo de interrogación. Tú haces tu ciclovía, perfecto. ¿Dónde haces la ciclovía? Donde me sale más barato. ¿Por qué? Porque la voy a cobrar como si le metiera concreto hidráulico. Entonces utilizo las principales avenidas para hacer las ciclovías. Y ahí es donde está uno de los grandes errores de vialidad, porque aumenta la contaminación, reduces la velocidad de los automóviles, pierdes mayor cantidad de horas hombre en todo esto. Y si lo analizas estructuralmente, tú dices, yo voy a agarrar la ciclovía, en el periférico hay una ciclovía. ¿Sabes cuánta gente circula por la ciclovía? Por la avenida Guadalupe. ¿Por qué no lo hicieron en Tepeyac? ¿Por qué por Guadalupe? Y así empiezas a ver una serie de aberraciones en donde quieres educar a un pueblo
que su cultura tiene que ser a través de generaciones, no de un día para otro. La gente no se educa por decreto. Es un negocio las ciclovías, lo sabemos. Si yo voy a París, voy a ver cientos de bicicletas y toda la gente anda en bicicleta porque están acostumbrados a andar en la bicicleta. Y la temperatura es diferente. Vamos viendo en mayo con un notario público cuánta gente utiliza la ciclovía. Y te vas a dar cuenta las condiciones que hay allí a comparación que hay en Europa. En Europa el clima se presta, la cultura se presta, todo se presta. Y aquí en México, como bien lo dijiste, en Guadalajara empezaron con carretas. Y esas carretas se fueron modificando. Y luego llegó el momento en que llegaron los autobuses, y los autobuses se hicieron dos centrales, la CTM Don Heliodoro y Cloromilo la otra. O sea, hicieron dos centrales y empezaron a pelearse las rutas. Y resulta que en una ruta iban 5 vehículos por toda la ruta iguales, de una y de otra, lo que llamábamos permisionarios y los que llamaban, bueno, X. Y se va desarrollando la ciudad y el gobierno se va quedando atrás. ¿Cuántas rutas teníamos nosotros cuando estuvo Medina Asensio? Dijo Medina Asensio, a ver, vamos a resolver el problema. Se fue a Europa. Dijo, vamos a hacer una que va a ir del Panteón Nuevo a Plaza del Sol. Otra ruta iba a ir de Tlaquepaque a Zapopan. Otra iba a ir desde la parte del periférico oriente al poniente. Y así hizo un ramal y una circular. Cuando estuvo Medina Asensio, ¿hace cuántos años? Y de aquellas 8 líneas, ¿cuántas llevamos? Y cada día es difícil. Un ejemplo, si tú agarras ahorita la línea 1, pues ya la ves trazada. La línea 2 quedó trunca en el Parque Revolución. ¿Por qué no se cerró? Pues ahora tienes que ver todos los pasos a nivel, los cruces, las empresas, falta de ordenamiento y falta de criterio. Toño, eso que dijiste ahorita de las vialidades, se supone que el periférico tiene que circundar la ciudad y aquí nunca se ha terminado. Y los circuitos interiores, Patria, Circunvalación, fueron planeados para sí y nunca se concluyeron. Mario. Sí. El tema de la movilidad, ahora sí, de las vialidades que tenemos en la ciudad, incluyendo el proyecto de hacer un doble piso para López Mateos. Lo que pasa es que parto de lo que comenté al principio. Tenemos una ciudad llena de automóviles y ya nos hemos dado cuenta que no es por ahí, ¿sí? Que hacer más infraestructura vial induce más el uso del automóvil. O sea, no implica nada más ensanchar, hacer un segundo, un tercer piso, porque va a atraer más automóviles. Y peor aún, si se hace en un acceso carretero, donde se ha utilizado como eje de especulación inmobiliaria y que puede seguir empujando más la expansión urbana hacia el sur, ¿no? De hecho, ya está hasta las gasolineras Las Cuatas y todavía tienen una reserva como de 5,000 hectáreas urbanizables y otra parte que son áreas silvestres o boscosas, pero que ya sabemos que para la especulación inmobiliaria no es impedimento si no nos hubiera construido el Palomar, si no nos hubiera construido bugambilias, etcétera. Todo eso era parte del bosque. Entonces, pues el problema ya no está en que las vialidades se quedaron pequeñas para la circulación diaria, según lo reportaba el INEGI en el 2020, de 2,5 millones de vehículos en el área metropolitana. Y seguramente van a crecer más, porque el transporte público como está no es factor de atracción de usuarios, sino de expulsión de usuarios. En cuanto un usuario tiene la posibilidad económica de bajarse del camión, va a comprar su carro. Compra una motocicleta, ya tenemos más de 600,000 motocicletas, el informador lo acaba de investigar, el fenómeno de las motocicletas, situación que puede crecer más con aquellos vehículos que no pasen la verificación, que van a ser bastantes, ¿no? Y por otro lado, la compra de vehículos, aunque sea vehículos viejos, antiguos, y más con la política federal todavía de seguir permitiendo la importación de vehículos que ya son de desecho, ¿no? Los llamados autos chocolate. Los famosos autos chocolates, que fue un problema con Zedillo y que ahora otra vez Obrador lo repite, ¿no? Entonces,
nuestras ciudades no están en la motorización individual, están en el transporte colectivo, en sistemas de transporte colectivo integrados, con alternativas de movilidad activa, ¿no? Que nuestras ciudades sean caminables, que sean ciclociudades, etcétera. Yo no tengo mucho problema con las ciclovías. Mira, en el 2010 hicimos el Plan Maestro de Movilidad No Motorizada para el área metropolitana y estudiamos muy bien la demanda que en ese momento existía y la demanda potencial. Y no te imaginas el mapa que dio. Daba para hacer cientos de kilómetros de ciclovías con una demanda potencial importante. El problema sí ha sido que la red que se ha construido no está conectada, como bien tú lo decías, y que además no se promueve por eficiencia el uso alternativo de la bicicleta. Mira, actualmente el sistema de Mi Bici nada más creció en 30 estaciones, de las que se dejaron en el 2018, que se dejaron 274 estaciones, un poquito más de 3,000 bicicletas, un sistema muy eficiente. Yo hice una investigación sobre ello, de costo-beneficio del uso del sistema de la bicicleta en los polígonos en donde da servicio, y lo único que se encontró que descompensaba el equilibrio entre el costo y beneficio del sistema eran los altos costos de operación. O sea, como subieron mucho los costos de operación, pues se descompensó el equilibrio entre los costos y beneficios del sistema. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Regreso con más del tema. La infraestructura para peatones y ciclistas en la zona metropolitana de Guadalajara es limitada, lo que dificulta su movilidad. Según la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte Urbano, en 2017, el 4.4% de los desplazamientos en la zona metropolitana de Guadalajara se realizó a pie y el 0.4% en bicicleta. En los últimos años, aumentaron las ciclovías en la ciudad y este modelo de movilidad ha ganado terreno, pero la crítica más frecuente es que no están interconectadas. La movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara es el tema que tocamos en Ruta 44. Juan Pablo, ¿cómo nos movemos en la ciudad, pese a todo lo que hablamos ahorita aquí? Primero nos movemos con mucha dificultad, pero más allá de la dificultad es de manera dispersa y fragmentada. Guadalajara tiene un antecedente de los 50, donde se empezó precisamente el fomento al desarrollo urbano, ¿no? Al desarrollo de romper la traza propiamente del viejo casquete de Guadalajara. Se crearon nuevas colonias con otros cánones urbanísticos y a su vez todas estas colonias aprovecharon las vías de comunicación. Se ha mencionado bastante que al hacer ese aprovechamiento obviamente la visión era hacia la cuestión de la autocentricidad, es decir, apostarle al vehículo privado, ¿no? ¿Qué pasa? De allí que las líneas de camión, que era lo más popular en ese momento, fueron teniendo una perdurabilidad durante 5 o 6 décadas, ¿no? De los 50 hasta todavía esta década, ¿no? Que fue cuando se desplaza por el sistema integrado de transporte. Nos movemos principalmente, más del 60% de la población se mueve en automóvil privado, y si lo agregamos a automóvil de carpooling, es decir, Uber, las Didi, plataformas, Uber, no hay problema, puedes decir Uber. Uber, Didi y otras más, se aumenta al 80-90%. ¿Eso qué implicó? Que algunas alternativas de transporte como el búho nocturno fueran desplazadas precisamente por la solventación que tienen las personas en las noches, al decir es que no hay alta demanda. Pero no se trata de ver precisamente los esquemas de planeación urbana a través de la oferta y demanda económica, sino la oferta y demanda social. ¿Qué necesita la gente? La gente se mueve de noche porque hay turnos nocturnos. Entonces, la cuestión es que también nos movemos desigual. Más allá de ser una ciudad fragmentada, dispersa, de manera desigual.
pero no es una desigualdad que sea fomentada propiamente por los estratos socioeconómicos, no, sino propiamente por la misma traza de la ciudad moderna, ¿no? Que es lo que estábamos comentando aquí. Guadalajara no puede apostarle, por ejemplo, a un ensanche como los ensanches europeos de Barcelona o Madrid. ¿Por qué? Porque primero no hay presupuesto público para llevar a cabo ese ensanche, ¿no? Bien lo decía Mario en la década de los 60, 70 con el ensanche de Hidalgo y Juárez, ¿no? 50. 50. La problemática, pues sí, se abren dos vías muy efectivas, aparentemente, pero no tan suficientemente efectivas porque tienen otra intervención en el siglo XX y en el siglo XXI, que es la introducción de la línea 2 del tren ligero y actualmente el carril preferente, ¿no? Que claro, curiosamente une al sistema integrado de autobuses, ¿no? De pasajeros. De acuerdo. Manuela, tú has viajado a otros países. ¿Cómo se mueve la gente allá en transporte público? Que creo que debería ser la respuesta en toda metrópoli de más de 5 millones de habitantes, ¿no? Pues realmente es impresionante y muy triste. Triste me refiero a que aquí en México no se da o no se puede. La mayoría de la gente se mueve en transporte público. Llámese metro, llámese autobús, y es seguro, es barato a comparación de usar el vehículo propio. Y pues cosa que aquí en México tristemente no se puede dar porque pues lo acaba de comentar. Algo muy triste que quitaron desde mi punto de vista el búho nocturno, para mí era algo súper importante. ¿Por qué? Porque independientemente de que si te vas de fiesta o lo que tú quieras, muchísima gente trabaja en las noches, fábricas, etcétera, y ya no se puede mover. A ver, yo recuerdo que hace 10 años una de las críticas al transporte público era el modelo de negocio que tenía, que era ruta empresa, hombre camión. Y que ahora se modificó supuestamente a ruta empresa. ¿Esto cambió realmente o no se ha, digamos, cristalizado? No está, desde mi punto de vista, no está al 100% efectivo. ¿Por qué? Porque, bueno, anteriormente se decía que los choferes ganaban conforme a boletaje, que por eso se daba lo de las carreritas. Y uno dice, no, pues ahora que es ruta empresa, ya trabajan sobre sus tiempos y demás, no se da al 100%. Yo uso transporte público todos los días y realmente no se da el tal cual como debe de ser este nuevo modelo. Además, otra cosa que se sigue dando es, por ejemplo, los operadores que reciben dinero en efectivo, supuestamente que no sirve la alcancía, cuando pues he consultado y me dicen, no, pues si no sirve la alcancía, pues se retira la unidad hasta que se arregle, o bien termina tu ruta, pero esas personas deben de pasar, no se les debe de recibir el dinero. O sea, no está trabajando. Muy bien. Toño, en el caso, por ejemplo, del transporte público, tan es insuficiente que han surgido otro tipo de servicios irregulares, claro, como los mototaxis y otro tipo de camionetas que dan en la periferia del servicio. Sí, mira, es un fenómeno muy crítico porque la autoridad ha sido rebasada. O sea, la autoridad ya no puede decir que yo estoy dando el servicio de transporte de movilidad. Porque hay una corrupción, es una corrupción desde abajo hasta arriba. Ahorita lo comentaban, un ejemplo, la alcancía no te da los 50 centavos. Claro. ¿Y cuántos viajeros pasan con 50 centavos? Exacto. Y la gran pregunta, ¿y dónde están los 50 centavos? Ah, pues que se fueron para medio ambiente, ahí le ponen cualquier cosa. Ese es uno de los puntos básicos. Y sí, en otras partes del mundo, yo no he visto mototaxis como aquí. O sea, si vas a Holanda, si vas a Bélgica, a Francia, España, a donde voy, es muy eficiente. Tienes tu tarjeta, la pagas, la pasas y listo. Inclusive para el tren tienes que checar antes tu boleto, antes de subirte. Pero hay todo un sistema bien interconectado de servicio. Aquí voy a ponerles un ejemplo. En Mesa Colorada, o en el Mante, o en cualquiera de estas colonias periféricas, no más retiradas. ¿Cómo le hace la persona para irse desde ahí hasta donde está la ruta del camión, si es que hay camión? Caminando 3, 4, 5, 10 cuadras y vemos señoras con mandado, con niños, utilizando el mototaxi. Y a veces los mototaxis los ves en la carretera, o sea, los ves por la Avenida México, los ves por en Cocula,
la mayoría de las gentes utilizan el mototaxi. Ya desaparecieron los taxis. En Colima está pasando lo mismo. Ya retiraron los taxis de algunas poblaciones y ahora son mototaxis. Y el mototaxi lo único que traen de protección es una lona. ¿Por qué? Porque la autoridad ya falló. Ya te manejo. No todos tienen para comprar un carro nuevo. No todos tienen para pagar un Uber o un Didi o cualquier otra empresa. Entonces hay que entender que la mayor población que tenemos es gente de escasos recursos. Y esta gente de escasos recursos con trabajos tiene para sacar para el día a día, menos para pagar un transporte tan caro. Y aparte de caro, de mala calidad. Yo también he utilizado los autobuses de aquí. Y a veces llego y me toco para ver si llegué vivo. No, ¿por qué? Porque el chofer va con el radio y a todo lo que da y bríncale porque ya llegaste, etcétera. Entonces, es una serie de culturas que se tienen que manejar. Y en sí, yo creo que mucho tiene que ver la corrupción y la falta de un seguimiento directo de la autoridad. Muy bien. Mario, ¿qué tanto tiene que ver con esta deficiencia en el servicio de transporte público, por ejemplo, estos grandes desarrollos habitacionales monstruos que se han autorizado? Quiero pensar en Chulavista, en Santa Fe, que son pues varias colonias larguísimas que, como dice Toño, hay que tomar un mototaxi para llegar a la avenida y tomar el camión. Claro. La realidad urbana que vivimos en esta área metropolitana es que las partes centrales están siendo objeto de gentrificación, de construcción de estas torres orientadas al automóvil, como tú bien lo señalabas, con una infraestructura que no crece más, pero que a la que le cargas más automóviles. Y la gente pobre la estamos mandando a vivir a la periferia. Primero, de forma dispersa en Tlajomulco, ¿no? Tlaquepaque, Tlajomulco. Históricamente hay nombres y apellidos responsables de esa dispersión urbana que ahora tratan de corregir. Carretera Colotlán también está impresionante. Así es, en el lado de la carretera a Tezistán y Colotlán es también terrible por todos los desarrollos que permitieron orientados con una alta tenencia del automóvil y con graves problemas en la carretera Colotlán, con una gran demanda de transporte público que no es satisfecha. Claro. De ahí salen rutas que en lugar de conectarse con la terminal de Arcos de Zapopan de la línea 3, corren paralelas a lo largo de toda la ruta de la línea 3, ¿no? Sin sentido. Si hubiese un sistema integrado tarifario, pues una persona sin incluso ningún pago de un boleto adicional debería transferir a la terminal de la línea 3 y transportarse, volver a hacer otro intercambio. Las líneas alimentadoras ruta, que supuestamente van a hacer eso. Alimentadoras y distribuidoras, es decir, no hay integración del sistema, como bien lo dice Toño, no tenemos un sistema integrado de transporte, menos de carácter intermodal, ¿no? Y esa integración implica una integración tarifaria. Con un boleto podríamos, el transporte masivo no debería cobrar sus transferencias con el BRT, no las cobra entre sí en las 3 líneas, pero sí las cobra con el BRT y sí las cobra con el servicio de Citren que opera el mismo Citeur. Eso no debería cobrarse ni el 50%, si existiera una economía de escala y un sistema verdaderamente integrado de carácter tarifario. Esto no se ha logrado, estamos muy lejos todavía de ello. El cambio de modelo de negocios del hombre camión al ruta empresa, pues nada más quedó en cambio de modelo de negocios, no en una mejora de calidad del servicio, aun cuando el gobierno haga cuentas alegres de la última encuesta de percepción del usuario que la hizo en tiempos de COVID, en las cual bajó la demanda de transporte público de manera significativa, claro. Y donde dicen que el 70% de los usuarios dijo que calificaba bien, de los encuestados, calificaba bien el transporte colectivo. Porque no había mucha demanda. Entonces, yo digo, pues ¿dónde le hicieron, no? Claro. Porque en las que a mí me tocó hacer 3 años antes, siempre salió reprobado el servicio de autobuses. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
La zona metropolitana de Guadalajara enfrenta problemas de congestionamiento vehicular en horas pico, lo que afecta la calidad de vida de los habitantes y la economía de la región. Según un estudio de la Universidad de Guadalajara, en 2020, el tiempo promedio de viaje en horas pico era de 1 hora y 15 minutos. Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco, en 2022, la calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara fue regular o mala, y se reportaron 806 registros encima de los 100 puntos IMECA, por 658 de 2021. La movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44, 10 años después de haberlo tocado en el primer programa. Vamos a las conclusiones de este tema. Comienzo contigo, Manuela, por favor. Bueno, desde mi punto de vista es apostarle sí o sí al transporte público y colectivo. Debemos de pensar en las áreas marginadas, en las colonias fuera de periférico que necesitan trasladarse a sus puntos de trabajo, escuela y demás. Pensar en las madres de familia que van con sus niños, que van con, como ya lo comentaban, con sus mandados, etcétera. Pensar en toda esa gente que está desprotegida, en toda la gente que no tiene cómo pagar un transporte privado o bien un automóvil. Debemos de pensar en todos ellos. Y adicional a eso, también pensar en las ciclovías, en terminarlas, en que realmente tengan interconexión, pensar en los estudiantes, porque pues si no apostamos por ellos, si no invertimos en ellos, ¿qué va a ser de esta sociedad? 10 años después, ¿consideras que nos movemos igual o estamos avanzando? Nos movemos como podemos. Bueno, ese es un buen corolario para este tema. Perfecto. Antonio Gómez Reina, tus conclusiones. Bueno, después de 10 años está más crítico. Ahora la velocidad se ha reducido bastante en la ciudad. Tenemos más contaminación, más vehículos, más proyectos políticos que otra cosa. En sí es un verdadero caos que nos va a llevar a una crisis en poco tiempo, si es que no la tenemos. Ya no puedes transitar por muchas de las principales avenidas. Y si voy a hacer una biciclovía, pues la tengo que hacer en un lugar en donde respete parte de la movilidad. Si estamos hablando de movilidad, tengo que respetar la movilidad, es como un flujo. En un líquido, si yo le pongo algo, voy a generar una turbulencia, voy a retener y voy a dejar ahí un problema más grave que si dejo pasar este líquido. Entonces, voy a poner el ejemplo. Hace rato hablaba aquí Mario de la Avenida Hidalgo. La Avenida Hidalgo tuvieron que cambiar el sentido de un camellón, de la de Unión hasta el Golfo de Cortés. Se cambió y dejaron un flujo de poniente a oriente. Ahora hacen un carril exclusivo para el autobús. Y todo mundo para cruzar la ciudad pasa por ahí. La mayoría, el 90%. La otra obra, que es Lázaro Cárdenas, queda un poco retirado. Entonces la gente prefiere agarrar para cruzar la ciudad, Avenida Hidalgo, República, hasta salir a Felipe Ángeles o para aquel rumbo. Y eso es un flujo en la noche y en la mañana es Javier Mina. Entonces, simple y sencillamente, yo veo un caos. Y es muy sencillo. La gente lo puede hacer sin mucho estudio. Que vean cuánto hacían hace 10 años de un punto a otro. Y que digan ahora cuánto dura. Hay más vehículos, se dice, proporcionalmente al número de habitantes y a la extensión de la ciudad en Guadalajara que, por ejemplo, la Ciudad de México. Así es. Sí, ¿verdad? Pero sí. Es un caos. En la Ciudad de México, ¿cuántas líneas tiene de tren? ¿De metro? Creo que son como 12 ya, ¿no? ¿Y cuántos tenemos en Guadalajara? Pues 3. Ahí está la respuesta. Muy bien. Mario Córdoba, España, tus conclusiones. Bueno, a 10 años nos movemos con más dificultades. Ciertamente con algunas alternativas más, no las suficientes, de transporte. Sin embargo, todavía sin lograr un sistema integrado de transporte público que sea capaz de atraer usuarios del automóvil, porque todavía los está expulsando hacia los medios de motorización individual. Creo que ese es uno de los grandes retos de tener la alta motorización de la ciudad. Ya no cabe ni un auto más. Tenemos cerca de 5.300.000 habitantes y 2,5 millones cuando menos de vehículos circulando. Es decir, casi tenemos una relación de 2 habitantes por
por vehículo. Efectivamente, no se han hecho estudios de origen y destino recientes, aunque creo que están haciendo uno después de que hicieron uno fallido. Esperemos que sirva de algo para que haya una planeación adecuada de la infraestructura del transporte público y, por supuesto, también de la infraestructura vial. Y el siguiente reto será contener la expansión urbana, la dispersión y la expansión urbana. Porque el proceso bastante negativo para la ciudad de verticalización gentrificada para los niveles socioeconómicamente altos, totalmente motorizados de manera individual, y la expulsión de la gente pobre a la periferia sin darle suficiente transporte público e incluso hasta validando las formas de transporte emergentes. Ya prácticamente la Secretaría de Transporte creó una modalidad de sistema comunitario bajo el cual va a aprobar los mototaxis, incluso las estaciones de la línea 4, de la llamada línea 4, que para mí no es la línea 4, sino es un tranvía en el sur de la ciudad, tendrá estaciones para los mototaxis. Y ya están preocupados de cómo van a alimentar esa línea, ¿no? No deben estar muy preocupados en cuanto a su desarrollo territorial, porque el suelo ya está en manos de los especuladores inmobiliarios, lo compraron barato porque seguramente tuvieron información privilegiada antes. Y bueno, yo estimo que esa línea, por ejemplo, del sur de la ciudad va a tener una demanda incluso superior a la proyectada, que va a implicar costos mayores que los pronosticados en la figura del endeudamiento que se tomó. Nomás preguntarte, Mario, ¿qué hacer para bajar al usuario del automóvil? Yo creo que, por una parte, tenemos que darle calidad al transporte público. Tenemos que integrarlo, bajar sus costos de transportación y generar tiempos de traslado más cortos que los que actualmente tenemos. Lo que observamos en otras ciudades es que incluso se combinan hasta los medios de motorización individual con estacionamientos disuasorios, hay un intercambio al transporte público. Es prácticamente ya imposible llegar a las zonas centrales, por ejemplo, en el caso del centro de Guadalajara. Seguramente tendrás que muchos están dejando su auto en Plaza Patria o en cualquier otro lugar donde puedan dejarlo. Ya se empiezan a quejar los mismos comerciantes porque de ahí utilizan el tren para llegar al centro de la ciudad. Entonces, debemos ofrecer algo de calidad, algo integrado y sobre todo innovar y avanzar a lo que se llama la movilidad como servicio, o en términos internacionales se llama MaaS, ¿no? Claro. Muy bien, Juan Pablo, tus conclusiones. Sí, pues primero que todo es la cuestión del desarrollo orientado al transporte de manera fallida. O sea, es una estrategia fallida debido a que se ha fomentado demasiado la verticalidad habitacional, casualmente sin un real planeamiento sobre dónde se debe de establecer dicha verticalidad. Se ha hecho especulando precisamente a áreas más privilegiadas y eso lo que está trayendo es propiamente la deshabitabilidad de torres. Tenemos torres vacías, pero que ya han limitado precisamente la circulación del flujo vehicular, sea privado o público, que a su vez también está afectando bastante porque también están generando cercos de vialidad. O sea, al estar estos crecimientos verticales, se va limitando precisamente el flujo y el estacionamiento temporal de los diferentes vehículos, pero también hasta la limitación y el disuadimiento para la entrada propiamente a esas zonas. Otra cuestión también es que no se ha fomentado cabalmente las centralidades, que esto tendría a difuminar precisamente la diferente sectorialización del transporte. Entonces, esos son grandes problemas que están prometidos en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano en términos de movilidad y transporte, pero que en la realidad no se están llevando a cabo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si un gran porcentaje, Juan Pablo, se mueve en automóvil? Hombre, si ya se mueven en automóvil, ¿por qué no implementar programas, quiero pensar como en Los Ángeles, que hay vías exclusivas para que vayan varios pasajeros? El tollway. Los tollway tienen como finalidad un peaje
para tener precisamente un aumento de velocidad y más eficiencia para estos automóviles. Pero me refiero a que te premian que vayas en un carril más rápido cuando van varios pasajeros en un auto. Sí, claro. Y así dejaste a otra gente comparte el automóvil. Comparte el automóvil. Y de hecho se fomenta propiamente la movilidad. ¿Por qué no se ha hecho? Porque sí estaba planeado, mas no ha sido socialmente aceptado. Son de esas estrategias que no son tan fáciles de aceptar. ¿Querías apuntar algo sobre eso del auto? Sí, de hecho, ¿recuerdas, Carlos, cuando se hicieron los Juegos Panamericanos? Sí, claro. Eventualmente había un carril especial para los atletas. Establecieron ciertas medidas que fueron exitosas. No, y más o menos, digamos que lo respetamos todos, ¿no? Así es. Incluso cuando hubo los grandes eventos en el estadio actual de las Chivas, ¿no? Había estacionamientos como en la zona esta de Sam's, Costco, claro, que se utilizaban como estacionamientos donde había rutas de transporte colectivo para llevar al estadio a todas las personas y no llegar con su auto a esos puntos de concentración. O sea, hay muchas posibilidades, aún con la alta motorización que tenemos, claro, de hacer la circulación más fluida. Muy bien. Juan Pablo, muchas gracias. Mario, muchas gracias. Con mucho gusto. Toño, muchas gracias. Gracias, Pablo. Y Manuela, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues me quedo con unos segundos nada más en una reflexión. Este programa de la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, como ya le explicaba, fue el primero que abordamos hace 10 años aquí en Ruta 44. Yo la verdad le quiero agradecer por este tiempo que ha sido, pues nos ha acompañado en esta tarea periodística. Y yo quiero agradecerle de veras que nos haya acompañado con tantos temas aquí en Ruta 44. Hemos abordado de todo tipo de temas. Hemos hablado de toros, hemos hablado de gente pequeña, de muchos temas. Y le quiero agradecer de veras que nos haya acompañado y en lo particular, en lo personal, espero que me siga acompañando por mucho tiempo más. Hasta la próxima.